Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión, miércoles 3 de junio de 2015. De inmediato iniciamos con el recorrido noticioso nacional, pero también conocemos lo que ocurre a nivel mundial. Por eso está con nosotros María Alejandra Martínez, a quien le damos la bienvenida, con quien iniciamos de inmediato esta transmisión. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William, buenas tardes, un gusto acompañarlos en esta tarde con el acontecer internacional, y en esta ocasión lo hacemos con información que se desarrolla en Centroamérica, así que iniciamos. Un grupo de trabajadoras sexuales de Nicaragua hizo historia al ser presentadas ante la Corte Suprema como nuevas mediadoras de justicia, un hito en la lucha del gremio por el reconocimiento de sus derechos en una de las regiones más conservadoras del mundo. Un grupo piloto de 18 mujeres recibió preparación técnica y legal para tratar los conflictos más comunes en las zonas rojas donde suelen desempeñar su profesión y tratar de defender a sus compañeras, víctimas habituales de todo tipo de abusos y marginadas en los sistemas policiales y legales. Nosotros somos el único país en el mundo que tenemos a las trabajadoras sexuales como facilitadoras judiciales. Somos el único país en el mundo que no las perseguimos, ni que es delito su actividad, ni que las encarcelamos por ejercer el trabajo sexual. Hay países cercanos a Nicaragua que a las trabajadoras sexuales las persiguen como cualquier delincuente para meterlas a prisión. Sonrientes y con sus acreditaciones prendidas en el pecho, las nuevas facilitadoras de justicia fueron presentadas ante los jueces en un acto solemne para celebrar el Día Internacional de la Trabajadora Sexual en Centroamérica, donde varias asociaciones reclaman inclusión social y laboral. Porque nosotras estamos llegando en las estaciones de policía para resolver o acompañar a las compañeras, y así nos estamos dando cuenta de la situación que está pasando, porque muchas veces cuando nosotras como trabajadoras sexuales llegamos a interponer denuncias, nos dicen de que no es el momento, que regrese otro día, que la persona que está en ese asunto para tomar las denuncias no están. Naciones Unidas criticaron las condiciones de detención a las que está sometido el exalcalde opositor venezolano Daniel Ceballos, quien inició una huelga de hambre a finales de mayo, mientras que la salud del líder opositor Leopoldo López desmejora. Miembros de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitieron un comunicado en que expresan su preocupación por el trato a Ceballos y dijeron que fue transferido desde la cárcel militar de Ramo Verde a otro penal cerca de Caracas sin que se informara de inmediato a su abogado o familia. La Organización de Naciones Unidas urgió a las autoridades venezolanas a asegurar que todos los opositores detenidos en huelga de hambre, además de Ceballos, tengan acceso de atención médica con un doctor escogido por ellos y derecho a reunirse con abogados y sus familias. López se encuentra en una huelga de hambre desde hace 9 días, cuando en un nuevo video se dio a conocer por esas fechas el anuncio de su decisión de ayunar. Por su parte, una fiscal general de Venezuela informó que su despacho pidió al tribunal que lleva el caso del líder Leopoldo López que el político reciba la atención médica inmediata y adecuada. Y Estados Unidos dio a conocer que más de 10.000 integrantes del grupo Estado Islámico murieron en los 9 meses de bombardeos de la coalición internacional contra los yihadistas en Irak y en Siria. El subsecretario de Estado de Estados Unidos hizo estas declaraciones en una reunión de la coalición internacional antiyihadistas que inició ayer en Francia. La veintena de países y organizaciones internacionales presentes en la capital francesa dieron su apoyo al plan militar del primer ministro iraquí para reconquistar la provincia occidental de Al-Anbar en manos de los yihadistas. Respecto a la estrategia de la coalición, que no siguió detener el avance del Estado Islámico pese a sus 4.000 bombardeos en 9 meses, se informaron de importantes avances. Unos 2.000 militares en Estados Unidos y entre 100 y 200 franceses se encuentran ahora en Irak, donde realizan operaciones de formación y planificación. La organización Amnistía Internacional denunció la muerte de 8.000 personas a manos del ejército nigeriano en el transcurso de la lucha contra el grupo terrorista Boko Haram en el noreste del país, asesinatos que califica de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. En un informe titulado Estrellas en los hombros, sangre en las manos,
Crímenes de guerra cometidos por el ejército nigeriano, presentado en la capital de Nigeria. Amnistía Internacional recoge testimonios y documenta casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de miles de jóvenes, incluidos niños, como represalia tras los ataques de Boko Haram. Tras estos ataques por el grupo extremista en el norte del país, bastión de los terroristas, las operaciones de limpieza del ejército eran habituales, momento en el que se producían una gran parte de los homicidios. Un tornado pudo provocar el naufragio del crucero en China, donde continúan buscando sobrevivientes entre las más de 450 personas que iban a bordo. A este hospital llegan los supervivientes del naufragio del crucero chino que se hundió el lunes por la noche en el río Yangtze con más de 450 personas a bordo. No hablan con claridad, solo dicen que el barco volcó de golpe. El balance de víctimas sigue siendo de 18 muertos y de 14 rescatados. Algunos cuerpos fueron encontrados a unos 50 kilómetros río abajo del lugar del accidente. En este momento, todas las medidas que estamos tomando se centran en salvar gente. Antes de perder la esperanza o tener más información definitiva, nosotros, como los familiares, no vamos a abandonar nuestros últimos esfuerzos. Aún así, probablemente el balance de víctimas será grande, ya que la mayoría de los pasajeros serán jubilados. Miles de personas participan en las tareas de rescate. Las autoridades disminuyeron el caudal de las turbinas de la famosa represa de las Tres Gargantas para facilitar las operaciones a los socorristas acuáticos. Según las últimas informaciones, un tornado pudo haber provocado el naufragio de la Estrella del Oriente, una teoría que coincide con la versión del capitán y del ingeniero jefe del barco, que se encuentran bajo custodia policial durante la investigación. El ministro venezolano de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, lamentó la guerra de los presos involuntarios entre países hermanos, productores de petróleo en Venezuela. Argumenta que ante la competencia del petróleo de esquisto estadounidense y el bajo crecimiento económico mundial, los productores tradicionales han reaccionado para garantizar su participación en el mercado. Los productores se han visto obligados a iniciar la búsqueda de nuevos mercados para poder mantener sus niveles de producción de crudo liviano, orinando una suerte de guerra de precios involuntaria entre países hermanos productores de petróleo. En su intervención, Asdrúbal Chávez no llamó a la OPEP a recortar su techo de producción. Se espera que tras la reunión del viernes se mantenga en 30 millones de barriles diarios. Los precios mundiales del crudo llegaron a caer un 60% entre junio de 2014 y enero de este año. Actualmente se han recuperado y se sitúan entre los 60 y 65 dólares, muy por debajo del nivel de hace un año, cuando el barril superaba los 100 dólares. El exconsultor de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, Edward Snowden, saludó los esfuerzos históricos de su país por limitar el programa de vigilancia masiva. El Senado de Estados Unidos aprobó una importante reforma que reduce los poderes de la Agencia de Seguridad Nacional, en particular la recolección masiva de datos telefónicos. Autorizada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, era la más criticada de las medidas de espionaje aplicadas en el marco de la ley patriótica. El excontratista de la NSA, Edward Snowden, reaccionó a la votación desde Rusia, donde está exiliado por haber puesto al descubierto este programa de espionaje masivo. Es importante e histórico que se haya hecho, no solo por los tribunales, sino también por el Congreso, y que el presidente mismo dijera que el espionaje masivo tenía que cesar. Pero cuando pensamos de forma optimista y cuando la gente dice que hemos detenido este programa de vigilancia que todos consideran ilegal e ineficaz, ¿es esto suficiente? ¿Es lo que necesitamos? ¿Es lo único que va a cambiar? La respuesta es no, no es suficiente. Esa es una primera etapa. Las autoridades accederán a partir de ahora mediante una autorización judicial a los datos de los usuarios que custodiarán las compañías telefónicas. Y en el deporte internacional, el español Rafael Benítez sustituirá a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Lograr que el Real Madrid olvide a Carlo Ancelotti. Este es el reto de Rafael Benítez. El español fue nombrado este miércoles nuevo entrenador con la doble tarea de devolver el equipo a la cúspide y de eclipsar a su predecesor italiano. Una noticia que no toma por sorpresa. El pasado sábado, el vicepresidente segundo del equipo desveló de forma accidental su posible llegada durante un evento con aficionados. Las próximas 3 temporadas, Benítez tendrá que demostrar que conserva el ADN del Real Madrid
20 años después de dejar la Casa Blanca, y que sabrá resistir a la presión de este equipo tan expuesto mediáticamente. Sabe por lo tanto qué debe hacer, tendrá que vencer, pero sobre todo convencer a un estadio donde su reputación de entrenador defensivo se adapta mal al gusto por el juego estético, el glamour y las estrellas galácticas. Benítez tiene a su favor una cultura táctica reconocida y el hecho de haber ganado títulos en todos los equipos por donde ha pasado desde hace 15 años. Con esta noticia finalizamos el acontecer mundial a esta hora. Para mí fue un gusto acompañarles e informarles, Julián. Gracias, María Alejandra. Vamos a la pausa comercial. En breve regresamos porque Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, se retira de la contienda política, por lo menos para esta época. Ya regresamos.